Me pillan ustedes con el fantástico libro de Jesús Ángel Rojo, Grandes traidores a España, por un motivo fundamental, porque hace falta textos como este para entender qué es esa falsedad de la leyenda negra, la de mentiras que se han dicho acerca de la conquista, colonización y cristianización del continente americano por parte de los españoles. La verdad es que estos días se ha convertido en toda una polémica. Por cierto, damos la bienvenida a Bui Enfubea, que se suma a nuestra mesa. Bui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por Encantado de estar acompañarnos. aquí de nuevo. Llega a ser un momento muy interesante del debate después de esas palabras del presidente de México, López Obrador, que exige al Papa y al rey Felipe VI que España pida perdón por la conquista de América. Lo dijo ayer, ya se lo explicamos, pero es que hoy insiste en esa necesidad de exigir disculpas. Todo eso es algo que debe de analizarse, no en el afán de la confrontación, del encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas, porque existe, pues salga a la superficie, se ventile, que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos. Pedir perdón para reconciliarnos. La verdad es que ha sido el fantástico escritor Arturo Pérez Reverte el que a través de Twitter le ha puesto a López Obrador en su sitio diciendo que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. También el diputado del PP, Rafael Hernando, a través de Twitter, ha dicho: habrá que recordarle a este señor que los españoles fuimos allí y acabamos con el poder de tribus que asesinaban con crueldad y saña a sus vecinos, y que por eso unos pocos, ayudados por los que eran perseguidos y esclavizados, se conquistó y civilizó esa tierra. Que estudie un poco, anda ya. Finalmente, un tuit de la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Yone Belarra, que se ha quedado a gusto, dando la razón a López Obrador. Dice: López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la conquista. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. La verdad es que nos llama poderosamente la atención que la gente de Podemos dé la razón a palabras como las de López Obrador, ante lo cual queremos buscar una opinión autorizada. Tenemos comunicación ya con Patricia Alvarado, ella es corresponsal del grupo Radiocentro de México aquí en España. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, encantada de saludarte y también a los contertulianos. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Por qué López Obrador en este momento ha dicho estas palabras? Mira, no lo sabemos. Es que es un misterio, porque hace apenas un par de meses estuvo el presidente de España, como sabes, y hubo muy buena sintonía entre ambos. Entre otros temas, se habló de la celebración de los 80 años del exilio español, un tema muy grato y pues muy generoso también en cuanto a lo que puede dar, y se habló de un año de homenajes en torno a lo que fue la llegada de los españoles. Pero también se habló, aunque no trascendió en ese momento, precisamente sobre una revisión de la historia de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a lo que es hoy México. Cortés llegó en 1519, hace exactamente un 25 de marzo, hace exactamente 500 años, y 2 años después, en 1521, ya había conquistado Tenochtitlán. Yo creo que la leyenda negra ha estado alimentada por los enemigos de España, el imperio anglosajón, y esto se ha traducido en los libros de texto en América Latina. Entonces, nosotros hemos tenido una visión no precisamente la más positiva de España. Pero cuando uno crece y empieza a leer, mucha gente tiene formación universitaria, te vas interesando por la cultura, realmente uno abre los ojos, porque España aportó mucho. España nos ha dejado un idioma que no solamente es un vehículo de comunicación, es todo, ¿no? Es el arte, es la literatura, es una manera de comunicarnos, de querernos, de viajar. Nos dejó la religión,
había muchas religiones cuando llegó Cortés. Se habla de algunos centenares, estaba todo muy fragmentado. Y nos dejó universidades, una arquitectura, también muchas iglesias y catedrales. Es cierto que las catedrales se cimentaron sobre pirámides, en el caso de la Ciudad de México, el centro histórico, la pirámide principal, pero bueno, esas son las conquistas. Llega una civilización nueva y se impone sobre la que estaba antes, ¿no? Ajá. Eso lo vemos, pues, con los romanos, con donde tú quieras revisar, Javier. Así es, Patricia, la verdad es que nos congratula escuchar tus palabras en estos momentos en que grandes historiadores y científicos están demostrando la absoluta falsedad de esa leyenda negra. Pero cuéntanos, en México, ¿qué es lo que opina la población? Pues mira, estoy sorprendida porque he estado leyendo que el diario El Universal, que tiene gran prestigio, el principal diario, ha hecho una encuesta y el 67% de los mexicanos están en contra de que le hayan pedido, bueno, de que le hayan exigido al rey de España una disculpa y un perdón. 67% de los mexicanos. Y además también una asociación indígena se ha mostrado sorprendida por esta exigencia de López Obrador al monarca español, lo cual yo creo que ni el propio presidente se esperaba, ¿sabes? Ha resultado ser una, pues yo no sé si calificarlo como desafortunada elección, el hecho de poner ahora esta fecha a debate, junto con simposiums que va a haber y congresos, pero solamente enfocándolo a lo que fue la brutalidad, ¿no? Que también la hubo, pero por supuesto. Respecto a los muertos, también hay que decir, mucha gente murió en batalla, pero hubo muchos indígenas que murieron por la gripe, que no tenían, bueno, no tenían la vacuna contra la gripe, también llegó la peste a América, o sea, enfermedades que venían ya de Europa, no precisamente tampoco desde España, ¿no?, sino que eran endémicas de Europa, y todo esto llega y las culturas no estaban inmunizadas para estas enfermedades y también murieron muchos indígenas, ¿no? Una amiga siempre me dice que fue la primera guerra biológica de la historia. Sí, puede ser que lo fuera. La verdad, Patricia, como muy bien has indicado, ha habido miembros del Parlamento Nacional Indígena que se han extrañado enormemente ante las palabras de López Obrador, han dicho que debería ser él quien pidiera disculpas y se han alejado de toda esta polémica. ¿Crees, Patricia, que este asunto puede enturbiar las relaciones diplomáticas entre México y España? Mira, yo creo que el gobierno español está guardando muchísima prudencia. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ayer desde Argentina envió un mensaje conciliador, tranquilizando sin avivar la polémica, porque estamos destinados a seguir juntos. México es el segundo país inversor España es el segundo inversor de México y México también es uno de los primeros inversionistas en Europa con España a la cabeza. Hay intereses empresariales, culturales, industriales y bueno, y sobre todo el mestizaje. Es que llevamos 3 siglos apellidándonos como nuestros hermanos de España, ¿no? Yo me apellido Alvarado Mendoza, por ejemplo. El propio López Obrador lleva también apellidos españoles. Su abuelo era de Cantabria. No podemos desvincularnos a nuestra historia, no podemos renegar de ella. Yo pienso que lo que habría que hacer es un homenaje al mestizaje, ¿no? Una gran oda a lo que hemos logrado y lo que hemos alcanzado,
que somos 570 millones hablando una misma lengua. Ahora mismo tengo frente a mí, repasando todo esto y el interés que tenía yo de hablar contigo, tengo el libro El espejo enterrado de Carlos Fuentes, que ha sido una gran revisión de la historia. Y aquí dice algo muy interesante: buscando una luz que me guiase a través de la noche dividida del alma cultural, política y económica del mundo de habla española, la encontré en el sitio de las antiguas ruinas totonacas de El Tajín, en Veracruz, mi estado natal y el de mi familia. Fíjate qué bonito, ¿no? Los conquistadores españoles, franceses y norteamericanos han entrado en México a través de Veracruz, pero las más antiguas culturas, los olmecas, desde hace 3.500 años, y los totonacas al norte, con una antigüedad de 1.500 años también. ¿Qué más podemos decir después de ese párrafo? ¿Qué más no podemos decir, efectivamente? Y ese mestizaje que es el gran patrimonio que recibimos. Patricia Alvarado, corresponsal en España del Grupo Radio Centro de México, muchísimas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Al contrario, para mí ha sido un placer hablar con todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Gracias, un saludo, Patricia. Bueno, Abuy, ¿qué te parece toda esta polémica que se ha desatado con las palabras de López Obrador? Bueno, yo creo que hay que, siendo benevolente con Patricia y también agradeciéndote que hayas que se hayas tocado este tema aquí de una forma con un nivel tan alto, porque he estado en otras tertulias donde este tema suscita mucha sangre caliente, cuando España es una gran nación, una nación histórica, y que no tiene por qué verse cuestionada porque un presidente diga lo que ha dicho, pero el tema es que como estamos en una época electoral, todo se convierte en algo diferente, ¿no? Estas palabras de López Obrador las han dicho muchos otros presidentes latinoamericanos en los últimos 20 años, y producto de la ofensiva del separatismo catalán, pues todo pone a España en cuestión. Es decir, parece ser que de repente España España es un país grande, es un país fuerte y puede perfectamente lidiar con esto, y yo creo que la derecha española, a la cual antes aludía José Ángel, ha sido el sector de la sociedad que más en los últimos 30 años ha hecho, reconocimientos como el que está pidiendo el señor Obrador. El señor, ya que la ESO no lo enseña, podemos ilustrarlo si usted me permite, el señor Adolfo Suárez, no Illana, Adolfo Suárez el verdadero, hizo el decreto Suárez. Adolfo Suárez González, el padre, verdaderos son ambos. Digo en ese sentido, vamos, para que... Es decir, si su propio padre hizo el decreto Suárez el año 80, referente a la memoria histórica de los españoles negros nacidos antes del 12 de octubre de 1968. El Partido Popular de Soraya, Gustavo de Arístegui, Adolfo Luis González hizo la PNL 2010 de reconocimiento de los negros por la esclavitud del colonialismo. Podemos seguir dentro también de la derecha, fue la derecha española en el siglo XIX quien abolió la esclavitud. Veo que se me está llevando el asco a su sardina, ¿no? Porque estamos hablando de la colonización de América y me hablando de los derechos de los negros, cosa que estaré encantado de debatir con usted. Los negros fueron los que construyeron la América hispana, lo hizo el Parlamento español a propuesta del Partido Popular, no fueron los indios. Los indios, Bartolomé de las Casas dijo que había que dejarlos y traer a los negros para esclavizarlos. Y si uno se da una vuelta por México y por América Latina... de Bartolomé de las Casas. Ahora hablamos de don Fray Bartolomé. Si uno se da la vuelta por América Latina, el 80% de las personas, 70% de las personas que ve, no son ni como Shakira ni como Patricia. Son de otra forma. Entonces es importante que España, que es una nación que ha hecho pueblos, reconozca a su descendencia en el mundo, más allá de lo que supone una campaña electoral. ¿Sabe usted cuál es la suerte que tenemos hoy? Que contamos en la mesa con un auténtico experto, Jesús Ángel Rojo, y con el tema de la leyenda negra. Y una última cosa al respecto. En el año 2001, el ministro Aparicio, de la extrema izquierda, firmó la conferencia de Durban 2001 en Sudáfrica, donde se decía precisamente esto que está diciendo el señor Obrador, lo firmó en nombre del Estado español, lo que posibilitó el reconocimiento de los sefardíes en la legislación de su recuperación de su ciudadanía. Lo que estoy diciendo es que, pudiendo estar en criticar lo que dice el señor López Obrador, es algo que es parte de la propia política española, que en un momento electoral parece algo, no sé, y además España es un país fuerte y tiene que demostrar capacidad y no ponerse nervioso porque alguien diga... Señor Pisuerga pasa por Guinea. Usted mejor que nadie sabe lo que decía Goebbels, que una mentira 1000 veces repetida se convertía en verdad, y a lo largo de los siglos parece que la leyenda negra, a base de ser repetida, algunos han querido convertirla en verdad. Pero don Jesús Ángel, cuéntenos la verdad de esa leyenda negra.
Bueno, la verdad de la leyenda negra es que el señor Obrador tendría que dar las gracias a España por haber llegado a esa región que en su momento no era México, se llamaba Nueva España, en la cual estaba dominada por tribus salvajes, por los aztecas, los cuales pues cometían aberraciones como eran los sacrificios humanos y el canibalismo. Reivindicar esa cultura es como reivindicar el Tercer Reich, porque es que España cuando llega allí acaba con el canibalismo, acaba con los sacrificios humanos y acaba con una cultura de horror que tenía pues avasallada pues a la mayoría de los indígenas, porque eso hay que decirlo. Hernán Cortés, cuando conquista lo que es actualmente México, que en su momento se llamó la Nueva España, pues no lo hace solo. Hernán Cortés cuando llega allí, gracias a sus habilidades diplomáticas, se da cuenta de que los aztecas pues continuamente están en guerra para dar placer a sus reyes de sangre y de horror, y esas guerras que utilizaban los aztecas eran contra el resto de tribus vecinas. ¿Por qué hacía principalmente esas guerras? Primero para dar placer a sus dioses de sangre, y luego principalmente porque los aztecas utilizaban al ser humano como proteína. Hay que recordar que cuando se hacían esos grandes sacrificios humanos, luego los grandes sacerdotes pues eran, digamos, los grandes empresarios de la carne, comercializaban esas carnes. De hecho, la mayoría de los restos que se han descubierto, se ve cómo los aztecas pues se comían los seres humanos, y hay restos de cuchillos, de dentaduras en los huesos. Todo eso, cuando llegan los conquistadores, que son tan malos, se quedan horrorizados. Y los conquistadores acaban con todo eso porque las tribus vecinas estaban hartos del canibalismo y de los sacrificios humanos. Y Hernán Cortés es el primer líder que lidera, es español lógicamente, pero lidera una rebelión en el actual México para acabar con esa cultura de odio y de terror. No es que les haga la guerra a esos pueblos, él llega con apenas 400 hombres y busca alianzas justamente entre otros nativos, otros indígenas, que están hartos de este tipo de esclavización y ese tipo de sacrificios. Busca acuerdos, alianzas, y es lo que provoca esa rebelión de la que usted habla. Exactamente, o sea, por ejemplo, los zacatecas, los totonecas, etcétera, se unen a Hernán Cortés para acabar con el imperio azteca, que es que reivindicar, hay que recordarlo, reivindicar esto es reivindicar pues lo peor que ha vivido el ser humano. O sea, lo vimos, por ejemplo, en la película de Apocalipto de Mel Gibson, que no los aztecas, que eran los mayas, y vemos que era un horror tremendo cómo actuaba este tipo de gente. O sea, España lleva la civilización a esas regiones. España lleva las universidades, lleva los libros, lleva la música, lleva los hospitales, crea multitud de ciudades, crea el mestizaje, y además España es el único país en el mundo que crea leyes para proteger a los indígenas. Ya lo hizo el testamento de Isabel la Católica, considerando los súbditos de la corona, luego las leyes de Burgos de 1512 y luego las leyes nuevas de 1542. Entonces el señor López Obrador, que es el nuevo Maduro, el Maduro mexicano, lo que pretende es tomar el relevo del señor Chávez. Todos sabemos quién es el señor López Obrador. Es un señor que está muy cercano a la ultraizquierda y a los populismos. Y lo que pretende es crear un enemigo externo, ya que no tiene lo que hay que tener para enfrentarse a los Estados Unidos, porque si esto lo dice los Estados Unidos, el señor López Obrador, vamos, mañana no está de presidente del gobierno, pues lo hace con España, que parece que es el punching ball de todos estos países tercermundistas que necesitan buscar un enemigo externo para ocultar su realidad. Y su realidad es que sus políticos son los más corruptos del mundo, que México es un estado sin acabar, que México es un estado donde muchas regiones están dominadas por el narcotráfico, y todo eso, cuando México, la Nueva España, pertenecía al Imperio Español, no sucedía, porque hay que recordar, por ejemplo, que la región de México, la Ciudad de México era la más rica del mundo, con más de 15.000 carros de caballo, con palacios. Era mucho más rica que Londres, que Roma, que París, y por ejemplo Washington era pues una aldea al lado de México. Y cuando se produce la emancipación de los pueblos hermanos es cuando se produce una involución económica de más de 100 años, no solo en México, sino en el conjunto de las regiones americanas, que desde entonces no se recuperan. Y no es que sean pobres
o que vivan como viven por culpa de España, sino precisamente viven como viven por haber destruido la Unión Hispánica, que les hacía grandes, y ahora se ven que son países, pues eso, países balcanizados, pues a expensas de personajes tan siniestros como el señor Obrador. El señor Obrador, que aquí en España los únicos que le han aplaudido han sido los de Podemos, ¿no? Lo cual dice bastante, ¿no?, de quién es el señor López Obrador. Yo creo que lo dice todo, absolutamente todo. Yo, después de la impactante clase de Masterchef humano que nos ha dado Jesús Ángel, que todavía estoy impactado. Sabe, Sí. Lo de hacer filetitos de los cuerpos me ha impresionado bastante. Creo que en gran medida tiene razón. Yo pienso que la historia pertenece al pasado y que no se puede interpretar la historia y el pasado con los ojos del presente. Es absolutamente contradictorio. Es decir, estamos interpretando con las sensibilidades que podemos tener ahora los seres humanos y los ciudadanos del mundo, o en este caso de México, de España y tal, una historia que ocurrió hace 500 años. En cualquier caso, esto claramente ALNO, como le llaman muy pedantemente los medios de comunicación, López Obrador, es un representante, o sea, es un guiño a los sectores más radicales de la gente que le ha votado. Sí. Y en ese sentido también tiene mucha razón Jesús Ángel, recordando que junto con Uruguay, si no me equivoco, son los únicos países de Latinoamérica que se han mantenido en una posición equidistante con el tema de Maduro. Entonces, este tema que salga ahora es absolutamente, por una parte, inesperado y absolutamente desconcertante. Y a mí una de las cosas que más... de López Obrador se puede esperar cualquier cosa realmente, pero una de las cosas que más me desconcierta es que en el mensaje que hace López Obrador da la sensación de como si hubiera una disputa entre hermanos, una disputa, que si hubiera una sensación de distanciamiento, cosa que no se ha vivido. Yo creo que no se vive. Lo que pasa es que ya se ha escuchado a Patricia Alvarado, la sensación que hay entre la población mexicana en muchos casos es que sí han asumido esa leyenda negra, ¿eh? Bueno, pero el resultado de la encuesta que dice que ha hecho el Universal, a mí me ha dejado sorprendido. El 67% acaban de votarle, que lleva menos de 6 meses, me parece, López Obrador, y le votaron, si no mal me equivoco, más del 60% de los votos salieron a favor suyo. Quiero decir, que el 67% de la población, de los mexicanos, digan en el Universal que no entiende lo que ha hecho su presidente, es que es absolutamente extemporáneo, me parece a mí. Sí. No, bien, pero volviendo otra vez con el balón al suelo y buscando las bandas como Iniesta. A ver, cuando empiezas con las referencias futbolísticas es que vas a chutar a puerta. No, venga. Y respetando la autoridad científica que aquí el maestro vas a discutirla sobre la historia, yo creo que el debate es otro. El debate no es que lo haya dicho López Obrador, porque insisto, todos esos presidentes de América Latina lo han dicho alguna vez y lo han dicho, y he puesto ejemplos de gobernantes españoles muy españoles y muy derechistas que lo han firmado con un sello por escrito en una conferencia mundial. Aquí lo que se trata más bien no es decir, si yo digo que Gibraltar pertenece a España y España tiene que recuperarla, no estoy cuestionando el Reino Unido. Si yo digo que ETA es un asesino durante 50 años, no estoy cuestionando que exista Euskadi o el País Vasco. Hay que separar las cosas, el vino y el perfume. Estamos hablando de unos hechos que ocurrieron, no significa que hay que machacar, ni destruir a España, ni cuestionar a España por esos hechos. A ver si me entero de lo que tratas de decir, Abuy. ¿Tú crees que en la conquista de los españoles al continente americano se produjeron desmanes? No, ¿Entonces? yo lo que creo es que España tiene derecho a que su sociedad, a que luego que lo conoce aquí nuestro compañero, tenga un debate sano sobre una cosa que es parte de nuestra historia y que somos 500 millones de personas que hablamos esta lengua y que no todos son como Patricia, ni como Shakira, ni como lo que vemos en televisión. Te voy a dar toda la razón. Somos la mayoría de las personas que hablamos castellano y llamamos a la hispanidad, que no somos ni como Obrador. Te doy toda la razón, porque en España tenemos otros debates que tú has mencionado antes, por ejemplo, el de la independencia de Cataluña. Y yo como catalán, por supuesto que estoy dispuesto a
abrir un debate con cualquier compatriota acerca de la independencia de Cataluña, pero no a partir de falsedades. En el momento que me dicen que en 1714 España invadió Cataluña, digo, ya no podemos seguir hablando porque partimos de mentiras y de falsedades. Pero tienes a él para poder ilustrar. Mientras sea con verdades, y en este tema exijo lo mismo. La leyenda negra, que fue construida en contra de los intereses de España, por los intereses de la pérfida Albión, está claro, y apoyada por muchas, incluidos algunos frailes españoles que hicieron sus negocios en los condominios americanos, y que fueron también con grandes intereses, no quiere decir que sea cierta. Y podemos discutirla perfectamente. Y podemos hablar de muchas cosas, simplemente partamos de realidades históricas, que es lo que libros como este efectivamente nos ayudan a mantener, realidades históricas, saber la verdad. No sé si estáis de acuerdo con eso. Sí, pero Javier, también una cosa para terminar. El derecho internacional no lo interpretan los historiadores, lo interpretan los estados y las naciones. España es un estado soberano para decidir sobre este tema, como bien ha dicho, lo que tiene que decir. Pero no podemos coartar a la sociedad de escuchar lecciones como las que ha dado él, o lo que estamos haciendo aquí, por miedo a que alguien diga algo, porque precisamente eso lo que hace es abonar precisamente a quienes quieren utilizar este caso para negar lo que nos une a todos. Es decir, ¿veis? Porque mira, en la historia de España, y tengo aquí una lista de personas, en la historia de España ha habido una tradición abolicionista. Aquí en Madrid había un periódico del siglo XIX que se llamaba El Abolicionista. En España ha habido gente como Guridi, como Isidro Ontañón, que han sido, o sea, esas personas no aparecen en los libros de texto. O como él en su día, pues tendrá que aparecer también en los libros de texto. Entonces habrá que contar, habrá que decirle. Tienes toda la razón. Por eso, a la barbaridad que dice López Obrador no le hacemos ni caso, y por eso ni el Papa ni Felipe VI han decidido hacerle caso. Bueno, yo creo que sí hay que hacer caso cuando te insultan, ¿no? Claro. O sea, cuando dicen una mentira contra una nación, cuando insultan a 48 millones de españoles, pues lógicamente hay que defenderse. Y hay que defenderse porque es que no lo dice una persona cualquiera en México, lo dice el representante de todos los mexicanos, de la República Federal de México. Entonces esto es una cosa muy grave en todos los sentidos. Y lo que no podemos permitir es que una mentira pues se alargue en el tiempo, como se ha alargado la famosa leyenda negra, porque cuando a un país se le difama, a un país se miente sobre él, luego es más fácil robarle, luego es más fácil atacarle. Y lo que está detrás de las palabras de López Obrador es un movimiento populista muy parecido al de México, perdón, al de Venezuela. Ya lo hizo el señor Chávez, exactamente. Se está moviendo por todos lados. Hay que recordar que España es el segundo país inversor en Hispanoamérica, ¿vale? Y ahí hay una serie de intereses y de movimientos que van a ir contra el Estado español. Y el Estado español, y la nación española, se tiene que defender ante las mentiras de un señor que no ha dicho nada que sea cierto. Y además está reivindicando, pues, más que reivindicando, pidiendo que disculpas al padre, o sea, a los padres, al padre actual México. Es que México no hubiera existido si los españoles no hubieran llegado. O sea, si Hernán Cortés no hace esa gran hazaña, una hazaña que es única en la historia universal, México actualmente no existiría. Y el señor López Obrador tampoco. El señor López Obrador menos. El señor López Obrador, por cierto, lleva apellidos españoles. Por supuesto, seguramente que no hubiera existido, porque ni ha dicho la periodista, su abuelo es de Cantabria. Por lo tanto, uno tiene que ser agradecido con sus antepasados, lo decíamos antes, hay que ser agradecido con nuestros mayores, pues hay que ser agradecidos con los padres que crearon la civilización actual de México, que fueron capaces de unir diferentes civilizaciones, culturas y razas, creando la mayor unión de mestizaje de la historia universal, como hizo España. Por eso en México el 67 o el 70% de la población es mestiza. Por lo tanto, eso es un significado clave, que no es que fueron a conquistar, el conquistador conquista y no quiere saber nada de las personas conquistadas. Lo que hicieron los ingleses. Exactamente, los ingleses no solo no se juntaron, sino que exterminaron a todos los indígenas. Los españoles no. Unieron esas civilizaciones y crearon algo tan bonito como la raza cósmica. Esa raza cósmica donde son los negros, los indios y los europeos se unieron, y eso lo hicieron los españoles. Soy para Patricia. De todas maneras da gusto oír a alguien que sabe y que sabe lo que está diciendo, como es el caso. A lo mejor el señor López Obrador debería estudiar un poquito de historia y después hablar. ¿Yo sabéis lo que he echado de menos cuando lo he oído? ¿Os acordáis de aquellas palabras tan bonitas del rey emérito, del rey Juan Carlos, cuando le dijo lo de ¿por qué no te callas? Pues es el momento, de verdad. Efectivamente, es un ¿por qué no te callas? Exactamente. Hay una cosa en favor de José Ángel. En cualquier caso, hay iluminados a ambos lados de las orillas, porque quiere decir que Podemos
digamos, mantenga la misma tesis. Porque es que Podemos tiene un pie en la otra orilla, ya sabes, no, sin duda, en el régimen bolivariano, sí, sin duda, sin duda. Con lo cual sus intereses tendrán en este tipo de personajes. Claro. Pero ese mensaje de la conquista genocida, de la conquista que mataban, que asesinaban por encima de todo, que era un baño de sangre permanentemente, aquí también se ha dado en muchos sectores de la extrema izquierda, y no han equilibrado ese mensaje con lo que realmente, y lo que dice Jesús Ángel, que fue la formidable apuesta y el formidable legado que dejó la España de 1519 en México. A mí lo que me sorprende de verdad es que ¿por qué viene? Bueno, la verdad es que estamos en un año de conmemoraciones, estamos en el 500 aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes y del Cano, estamos en el 500 aniversario de la batalla y de la llegada de Hernán Cortés, y entiendo que probablemente... Claro. Pero también lo que dices tú, tienes toda la razón, es decir, nosotros tenemos que sentirnos fuertes porque debemos de pensar que nos quieran o no nos quieran nos debe dar un poco igual, tenemos que sentir que nos respeten como país y como ciudadanos de un país que tiene una historia absolutamente insuperable. ¿Cómo nos vamos a hacer respetar como país ante otros países si nosotros mismos nos vilipendiamos a nuestra propia tradición? Si nosotros mismos, entre los propios españoles, existe esa generalización entre la izquierda en contra del himno, de la bandera, de la tradición, la cultura, las grandes hazañas históricas. En la izquierda cogen libros como este, que recoge grandes hazañas de la historia española, y se vilipendia como si fueran actos fascistas. No, somos herederos de un imperio. El mayor que ha visto nunca el sol, en el que nunca se ponía el sol, ¿no? ¿Y por qué tenemos que sentirnos avergonzados? Al revés, tenemos que estar orgullosos. Es el patrimonio que hemos de defender. Totalmente. Javier, tenemos que hacer un esfuerzo por conocer el pasado del legado y el imperio español. El problema está en que, como no se conoce, cualquier pequeña cosa parece que pone en riesgo y pone un debate. Por ejemplo, una cosa que ha dicho José Ángel, que tiene toda la razón del mundo. Las mayores matanzas se producen cuando los españoles se van de América, cuando los criollos, los hijos de estos gobiernan, entre ellos Bolívar, que tú lo tocas bien en el libro, Higgins, San Martín, que son los mayores traidores a la causa de los negros y los indígenas, porque se ponen de acuerdo, porque el gobierno de Haití financia a Bolívar para abolir la esclavitud. Y después dice, ¿quién va a trabajar? Si alguien tiene que seguir trabajando. Cuando los españoles, en 1800, en la Corte de Cádiz, promulgaron leyes, con ello no quiero decir que todo esté bien, estoy diciendo una cosa en el fondo de lo que pasó. La Corte de Cádiz promulgaron leyes en las cuales querían darle espacio y reconocimiento a los negros y a los indígenas, y los que se oponen son los criollos, los hijos de estos, que luego al final acaban rebelándose contra España y yendo contra España. Y es verdad que son los criollos los que propician las mayores matanzas de indios en Argentina, en Chile y en otras partes, y sus descendientes se la atribuyen a los españoles en este caso. Pero eso no nos tiene que tampoco desenfocar si el gol de Mitchell fue la raya o fue fuera, fue en un mundial, y eso es lo importante, y no quedarnos en cuestiones que digamos anecdóticas, lo que aquel famoso poeta llamaba actores extemporáneos. Es decir, aquí hay una realidad histórica, se ha dicho, hay un desenfoque muy claro, que es culpar a España como entidad de cosas que los descendientes de Obrador y Uribe y todos estos que están gobernando, porque son las mismas familias que gobiernan América Latina, culpan a España de algo que ellos hicieron, porque los españoles no trajeron a los cosacos para matar a los indios en Argentina, los trajeron los llamados criollos, con leyes como la de Sarmiento, leyes de blanquización de la nación, se hicieron mucho más tarde, en el siglo XIX, cuando España ya no estaba. Eso es una cosa que hay que decir, pero hay que decirlo sin miedo al debate, porque si el sistema educativo español dijera esto que estamos diciendo nosotros, nadie tendría miedo de lo que diga Obrador. Pero claro, como aquí no... Pero nadie ha hablado de miedo, estamos rebatiendo... Javier, yo he estado en 3 tertulias en los últimos días y esta es la más calmada que he encontrado, todos eran... pero tranquilo, no pasa nada. Pero esto es lo mejor que... ¿Sabes que Los Intocables es un espacio de libertad? Aquí se escucha, sobre todo se escucha el que sabe, y el que sabe sin duda es Jesús Ángel. Sin duda. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que todo está bien, sabéis, ¿no? La verdad que... cuando se produce la independencia de Hispanoamérica, de los países hermanos de Hispanoamérica, se producen, pues, como siempre, una demagogia muy parecida a la actual, ¿no? Nos han robado todo el oro.
decía, ¿no? Igual que ahora, por ejemplo, en Cataluña dice España nos roba, España ¿no? nos roba. Se repite literalmente. Es mentira que se robara todo el oro de América, como dice esta gente. Estamos hablando que en un solo año actualmente en Hispanoamérica se puede extraer más oro y plata que en 300 años que estuvieron los españoles. Aparte del oro que se traía aquí a España, era el quinto real, que era el 20% de los impuestos que se había que pagar el rey. El resto del oro se quedó en Hispanoamérica y concretamente en México, que es que México era el centro del Imperio Español, no era Madrid, no era España, el centro del Imperio Español era México. Y tú te puedes ir, por ejemplo, a a Guanajuato y ves las cantidades de iglesias. Ves, por ejemplo, la iglesia de San Cayetano, la iglesia de San Cayetano, cuyo retablo está hecho de oro de 23,6 quilates, me parece que es. Estamos de San Miguel el Grande. San Miguel el Grande tiene aproximadamente más de 500 templos. Una ciudad preciosa. O sea, que se ve una riqueza que había cuando estaban los españoles brutal. Y esa riqueza desaparece precisamente cuando dejan de pertenecer a España. Cuando México, la Nueva España, que se llamaba antes, deja de ser la Nueva España para convertirse en México. Y deja hasta el punto que pierde prácticamente más de la mitad de su territorio en los 20 años siguientes con los Estados Unidos. Y Estados Unidos, en esa guerra con México, había una tendencia que quería que México desapareciera directamente y que Estados Unidos se extendiera hasta Guatemala. O sea, lo que supuso la ruptura con España para México... La solución para México hubiera sido eso. Claro, lo que ha supuesto para México la pérdida de la Unión, la pérdida de pertenecer a la madre patria, pues ha sido un horror, una catástrofe que todavía están pagando. Y que venga este señor a pedirnos perdón, no. Lo que tienen que pedirnos ellos o darnos son las gracias, porque lo bueno que tienen en México se lo hemos dado nosotros, la civilización, la lengua, la religión, hospitales, la forma de vida, una forma de vida única que une a españoles de ambos hemisferios, como decía la Constitución de Cádiz, ¿no? Y además es que el hispanoamericano y el español tienen algo único, forman la mayor civilización que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra, la civilización hispánica, donde 600 millones de personas hablan un mismo idioma, se comportan de una forma igual ante la vida, ante la muerte, y tienen una cultura muy parecida. Eso no lo hicieron los ingleses. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el Cairo, o sea, Egipto, Kenia, con el Reino Unido, o con la India? Nada. Sin embargo, donde estuvieron los españoles, crearon algo nuevo. No exterminaron como los ingleses, los franceses o los holandeses, no exterminaron, sino que fundieron culturas, algo espectacular, único, la gran civilización hispánica que le hicimos los españoles. De lo que debemos estar más que orgullosos. Más que orgullosos, es único la historia. Debemos reivindicar nuestra historia. Por eso, nada mejor que libros como este, Grandes Traidores a España, de Jesús Ángel Rojo. Le recomendamos encarecidamente el capítulo 3, Fray Bartolomé de las Casas, el charlatán paranoico que creó la leyenda negra antiespañola. La verdad es que no se lo pueden perder. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa porque queremos hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el municipio español con menor tasa de desempleo? Es el mismo que tiene la mayor renta per cápita de la nación y además el que tiene los índices medioambientales más indicados para vivir. ¿Saben cuál es? Se llama Pozuelo de Alarcón, está en Madrid y hoy que nos acompaña su alcaldesa, aprovecharemos para preguntarle cuál es el secreto. Hasta ahora mismo. Thank you.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Pozuelo de Alarcón es el municipio español con menor índice de desempleo. Es el que tiene la renta per cápita más alta de toda la nación y es el que goza además con los índices medioambientales más adecuados para vivir. Su alcaldesa es Susana Pérez Quislan. Susana, enhorabuena. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, lo de la renta per cápita más alta, pues yo siempre digo lo mismo, algunos bajamos la media de manera clarísima. Y bromas aparte, es verdad que en Pozuelo hay una renta per cápita muy alta porque hay personas con mucho dinero y nosotros estamos orgullosos de que estén ahí. A mí es que no me da ninguna vergüenza eso de que es que en Pozuelo hay mucho rico, pues está muy bien porque pagan ellos más impuestos que pagamos los que tenemos menos dinero y con ese dinero que yo recaudo de sus impuestos hago cosas para el resto de la población, lo cual está muy bien. Pero ser alcalde de un municipio con esos parámetros tan elevados es toda una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, sobre todo porque tienes que mantener unos niveles y unos estándares de calidad que son muy altos y en Pozuelo los vecinos son muy exigentes y no nos podemos despistar, esa es la verdad. Pozuelo, para quienes no lo sepan, que vivan fuera
Comunidad de Madrid es un municipio que está pegado a lo que es Madrid mismo, saliendo por la carretera de La Coruña, está Pozuelo enseguida. Esa proximidad con una gran ciudad y con la capital, me imagino que marca mucho también el ritmo municipal, ¿no? Sí, marca mucho. Estamos prácticamente en Madrid con muchísimas diferencias, porque al final tenemos las ventajas de estar al lado de una gran ciudad y al mismo tiempo estamos fuera con todas las ventajas que tiene vivir en un sitio como Pozuelo, que es un sitio muy tranquilo, con mucha zona verde, con un aire limpísimo, y es verdad que en Pozuelo se vive muy muy bien. Y luego, si la mayoría de la gente, mucha gente trabaja en Madrid, pues es que no tardas nada en llegar, pues estamos al lado. Sí, sí, todo lo bueno y todo lo malo, que es tener al lado a Manuela Carmena poniendo limitaciones al tráfico, poniendo semáforos, bueno, a ustedes no, pero a la carretera de Extremadura sí, poniendo Madrid Central, que no les deja entrar a los vecinos. A nosotros en Madrid Central, nosotros hicimos una campaña un fin de semana recogiendo firmas contra el Madrid Central, que tuvo muchísima aceptación en Pozuelo, porque es verdad que a Pozuelo y a todo el noroeste de Madrid, pues ha hecho, de la comunidad me refiero, ha hecho mucho daño, porque ahora es muy difícil llegar a Madrid desde Pozuelo como llegábamos antes con nuestros coches. Y es que yo recuerdo que está muy bien lo de no contaminar, pero es que la forma de trasladarse, la movilidad, también hay que dejar un poquito de libertad a la gente. No todo el mundo tiene que ir en bici, porque es que hay algunos que no vamos en bici. Y ahora parece que si no vas en bici es que eres un contaminador y una cosa vamos a extinguir. Entonces, pues sí, a Pozuelo la verdad que le ha hecho bastante daño Madrid Central. A los madrileños ya ni lo cuento. Me imagino que usted a su compañero José Luis Martínez Almeida ya le ha dicho que cuando sea alcalde de Madrid, que por favor haga el favor de elegir. Él ya ha dicho que quitará lo de Madrid Central. Lo quitará. Y además estoy convencida que José Luis Martínez Almeida será alcalde y será un magnífico alcalde, porque es una persona muy preparada, muy inteligente y además, yo siempre lo digo, con una cosa muy buena, que es un grandísimo sentido del humor. José Luis será un magnífico alcalde de Madrid, no tengo ninguna duda. La verdad es que bueno, es un auténtico azote de los podemitas y de Carmena en los plenos municipales. No, uno no se los puede perder. Doña Susana, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del tan cacareado de que si el PP va a la manifestación no va, ustedes en Pozuelo no el día, han tenido un mes entero de festejos con lo del Día de la Mujer. Y 365 días al año, porque yo es que lo del Día de la Mujer pues me parece muy bien, pero nosotros trabajamos para las mujeres y sobre todo para la familia, que es el eje fundamental de nuestra política en Pozuelo, los 365 días del año. Y luego el Día de la Mujer, pues durante ese mes sí que hacemos más cosas, más actividades, sobre todo de tipo cultural. Pero cuidamos mucho a las mujeres y sobre todo a la familia. Y como la mujer es una pieza fundamental en la familia, pues la cuidamos mucho, sí. Pero también a la familia, fomento de la natalidad, hasta con 2.000 euros, ¿no? Sí. Mucha gente se acoge a este tipo de medidas. Hemos dado más de 1.000 ayudas, sí. Nosotros lo que queremos es fomentar la natalidad y además lo que queremos también es ayudar a aquellas mujeres que están embarazadas y están en una situación de cualquier tipo, pero siempre vulnerable, más vulnerable que cualquier otra mujer que tenga una familia en la que pueda apoyarse. Nosotros apoyamos y apoyaremos siempre la maternidad, ayudaremos a las mujeres que estén en situación más vulnerable y por supuesto insisto a la familia, porque es que es el eje de nuestra política, siempre la persona individual y no los colectivos y la familia. Sí, justamente con motivo del Día de la Mujer, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, visitaba las instalaciones de Red Madre justamente y hablaba de la necesidad de ese tipo de apoyo, ¿no? Claro, es que además, bueno, al final somos del mismo partido las dos y lógicamente pues compartimos las ideas básicas y fundamentales por las que un día nos afiliamos a este partido, porque a veces, el otro día me decía una persona que no se gobernaba con ideología, le dije claro que se gobierna con ideología, distinto es el sectarismo, pero con ideología por supuestísimo, y nosotros tenemos ideología, cosa que otros yo tengo mis dudas que tengan. Quiero mostrarles una fotografía de la alcaldesa de Pozuelo con Carlos Sainz. Cuéntenos, alcaldesa, ¿por qué un parque de su localidad lleva el nombre de Carlos Sainz o sí, es un vecino ilustre? Es un vecino ilustre y estamos muy contentos de que Carlos Sainz sea un vecino de Pozuelo, porque además yo creo que Carlos Sainz es un referente en España, es una persona muy querida y lleva muchísimos años viviendo en Pozuelo toda su familia. Nosotros hemos hecho este parque, que es un parque precioso, que está lleno todos los días de niños y de familias enteras, porque es que mirad cómo es el parque, espectacular. Y le hemos puesto el nombre de Carlos Sainz porque el año pasado nosotros damos unos premios que son los premios del espíritu deportivo y llamamos a Carlos Sainz pensando que no iba a venir ni en broma, porque son bueno, pues unos premios que al final da un ayuntamiento tampoco. Y ahí que se plantó. Y vino encantado y siempre que le llamamos viene a todo lo que es del ayuntamiento. Y le pusimos el nombre, volvimos a llamar por si quería venir y él allí fue con su mujer, estuvo paseando con la gente y la verdad que todo el mundo pues muy contento de tenerle viviendo en Pozuelo desde hace tantos años. Yo creo que es un embajador de Pozuelo estupendo. Bueno, doña Susana, ahora que no nos oye nadie, cuenta que más vecinos ilustres tiene en Pozuelo. Cuente. Todos. Que sabemos que hay mucha gente. Para mí todos mis vecinos son ilustres y todos. Anda como son los políticos, no contestan a nada, que se les pregunte yo nada. No voy a decir ninguno, yo creo que se lo tienen que decir ellos, pero es verdad que hay muchos famosos y gente muy importante,
pero para mí de verdad que es que todos son igual de importantes. También tiene alguna cosa indeseable y por eso le ponen remedio. Las leyes antiocupas, han tenido algunos problemas de ocupas, hemos tenido algún problema de edificios, de ocupas, de viviendas. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ahora lo tenemos bastante controlado, pero es verdad que los vecinos han sufrido, concretamente en la colonia de Los Ángeles, han sufrido ocupas y ha sido duro y difícil conseguir que se fueran de allí. Entonces hemos presentado una moción en el Pleno para apoyar, en definitiva, la ley que ha presentado el Partido Popular, Pablo Casado, en el Congreso, antes de que se disolvieran las cámaras, pidiendo, entre otras cosas, pues que cuando hay ocupas se cambie la ley para que la casa no se considere la morada o el domicilio, que eso lógicamente está muy protegido por nuestras leyes, que se les pueda expulsar en 12 horas, en fin, una serie de cosas que nosotros desde luego apoyamos y así quisimos ponerlo de manifiesto en el Pleno. Un saludo a todos los vecinos de la colonia Los Ángeles, que sabemos que lo han pasado mal justamente con estos ocupas, esperemos que se vayan resolviendo. Vamos con más fotografías. Hace solamente unos días Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, estaba en Pozuelo, en el mercadillo, y ahí tuvieron ocasión de pasearse juntos por el comercio local. Bueno, no, esta fotografía es de los food trucks, ¿no? Sí, que lo pasamos muy bien el fin de semana. Hemos tenido los food trucks en Pozuelo y una feria de comercio que ha estado estupenda, porque además nos acompaña el buen tiempo, que siempre, aunque intentamos encargar siempre un buen día, a veces nos falla el encargo, pero desde luego este fin de semana ha hecho un tiempo espléndido y hemos disfrutado mucho de los food trucks. Sí. Los food trucks son esos restaurantes con ruedas, ¿no? Sí. Que de repente montan ustedes unos conciliábulos enormes con todos ellos para tomar hamburguesas, carnes, salchichas y todo además eso. tienen, tengo que decirlo, que tienen buenísima calidad la comida de los camiones, en definitiva son unos camiones de comida, que están muy de moda y a la gente le gustan mucho y además yo creo que es una oferta muy buena para toda la familia y también para los jóvenes, que por la noche pusimos unos conciertillos y se llenó de gente joven que también hay que ver. Justamente ese camión que estamos viendo, lo reconozco, es uno de esos antiguos coches de policía holandés que han sido reconvertidos, ¿verdad? En un food truck, en un restaurante. Pues mira, y me has pillado, porque eso ya no lo sé yo que era un coche holandés. Sí, es un coche de policía holandés que se fue reconvertido por un food truck y es de un restaurante que tiene también restaurante físico en Pozuelo. La tiene, eso sí que es verdad que la tiene. Ajá. Yo no digo cuál porque hay muchos restaurantes en Pozuelo y no puedo decir solo uno. Y muy buenos. Pero bueno, si es posible, sí vamos a recuperar esas fotografías en las que se ve con Isabel Díaz Ayuso, con la candidata. ¿Usted qué cree que va a pasar en las próximas elecciones autonómicas? ¿La división del voto de la derecha con la presencia de Vox les pone una situación difícil en el PP? Bueno, yo creo que la división de la derecha, la atomización que está habiendo del voto de centro-derecha hace daño, claro, y eso Pedro Sánchez lo sabía y yo creo por eso convocó elecciones. No es lo mismo una derecha unida que efectivamente esa atomización que además nuestra ley electoral penaliza y penaliza de forma clara. Yo apelo a la responsabilidad de la gente para votar, siempre digo, si no quieren que gobierne Pedro Sánchez y que no vuelvan los socialistas, en este caso, si me preguntas por la Comunidad de Madrid, y que sigamos disfrutando de las políticas que tan buenas cosas han traído a la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España. Si es que eso es innegable, esos son datos, no opiniones, pues ya saben lo que hay que hacer, porque Isabel Díaz Ayuso es una persona valiente, preparada, arriesgada, y con la Comunidad de Madrid en la cabeza, y eso es muy importante. La división del voto de izquierda, con este problema que ha tenido en Podemos, con Íñigo Errejón, que se ha ido con Más Madrid de Carmena, ¿esto puede dinamitar el voto de la izquierda o al final acabarán sumando esos muchos pequeñitos de izquierda? Pues yo es que tengo mis dudas, porque creo que al final una persona que ha votado a Podemos o a unas mareas de estas tantas que hay, pues el voto va a ir a la izquierda. No sé si al final se va a penalizar por cómo se dividan y se atomicen ellos también, o si el voto va a ir al Partido Socialista directamente. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver en las generales qué pasa, que yo creo que nos va a ser un indicador importante de lo que pueda pasar después, al mes, porque claro, que tenemos 4 elecciones en un mes, cosa que no ha pasado nunca. ¿Política ficción o cine de terror? ¿Cómo sería una Comunidad de Madrid gobernada por Íñigo Errejón? No quiero ni pensarlo, o sea, no quiero ni pensarlo, porque me parece que sería volver otra vez atrás, a dejar de poder elegir colegio, de poder elegir médico el que queramos, a acabar con la libertad de comercio, acabar con la libertad, en definitiva, a imponer, como siempre hace la izquierda, imponer, regular, irregular y gastar, que eso les encanta. Entonces, pues otra vez a mandarnos lo que tenemos que hacer como si fuéramos sus peones y con esas películas, con esas políticas que ellos aplican que son completamente sectarias. Entonces, imagínese Manuela Carmena en la Comunidad de Madrid, esas políticas. Bueno, a mí es que me parece un espanto. Hace un rato veíamos a Albert Rivera proponiendo un gobierno de coalición con el Partido Popular. Un Albert Rivera que ha insistido por activa y por pasiva que no pactará con el Partido Socialista. ¿Nos lo creemos o hasta después que veamos los números no sabemos exactamente lo que va a hacer cada uno? Yo no me lo creo, y además creo que si van a pactar, que lo digan, pero que digan claramente con quién pactarían, porque si no al final es engañar a los ciudadanos que puedan votar.
Insisto que nos jugamos muchísimo en estas elecciones, antes lo decía Luis, no son unas elecciones cualquiera, ni las generales, ni las municipales y autonómicas, nos estamos jugando mucho porque en todas las cosas está en juego la unidad de España. Yo creo que eso es algo tan serio como para que la gente sea muy responsable a la hora de votar. Luis, ¿qué te parece lo que nos está contando la alcaldesa? Bueno, muy interesante, muy interesante. La verdad es que dirigir una población como Pozuelo debe ser un orgullo para ti y vivir en ella debe ser un placer para todos sus ciudadanos, para todos sus vecinos. Es muy responsable, para una alcaldesa, para un alcalde o alguna alcaldesa en tu caso, es una responsabilidad muy grande dirigir la población de mayor renta per cápita. Yo no creo que sea especialmente porque sea la de mayor renta per cápita. Yo creo que es una responsabilidad muy grande dirigir una ciudad. Yo me levanto muy temprano porque me gusta mucho madrugar y salgo a pasear con mi perro y muchas veces voy paseando con el perro y veo cómo se van encendiendo las luces de Pozuelo y cómo empiezan ya a salir los primeros coches y me siento muy responsable de todo lo que pasa allí y eso me pesa en los hombros, el saber que las decisiones que yo tomo afectan a la vida de los ciudadanos y estoy muy orgullosa y muy feliz siendo alcaldesa, pero es verdad que es una responsabilidad muy, muy grande. No creo que especialmente porque sea la de mayor renta per cápita. Fíjate, me da más responsabilidad que tenga la menor tasa de paro, porque eso sí que no lo quiero perder por nada del mundo. Sin duda alguna es un ejemplo. ¿Cuántos habitantes tenéis ahora? 86.000 y un poquito. 86.000. Sí, es una ciudad ya grande. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarle, sobre todo con esos datos tan espectaculares que ha dado sobre Pozuelo, siendo la de mayor renta per cápita, donde menos paro hay de toda España, ¿por qué no se dedica usted a dar masterclass a los diferentes alcaldes de España y que aprendan un poco de la labor que está haciendo en este pueblo de Madrid? Bueno, hay alcaldes estupendos por ahí, alcaldes muy buenos. Y fíjese... Y le dice, en este caso ya le cuenta su secreto. Sí, yo de todas maneras siempre que me preguntan por alcaldes lo digo porque lo pienso de verdad, que hay alcaldes que son auténticos héroes, no cobran absolutamente nada, los de los pueblos muy pequeños, y además barren el cementerio. Les llaman a las 2 de la mañana porque se ha muerto Manolo, el no sé cuántos, y van a la casa, es decir, hacen la labor de todos porque no tienen los recursos que tenemos en ayuntamientos mucho más grandes. Entonces, yo creo que esos alcaldes sí que nos dan lecciones, a mí seguro, segurísimo. No sé si Agüí tiene algún comentario al respecto. No, yo felicitarla por esos niveles de rating que se han anunciado y bueno, y me gustaría saber un poco más qué va a pasar con esa fragmentación de la derecha de la derecha y de la izquierda, fragmentación. La fragmentación de la izquierda está claro que ya es desastrosa. La de la derecha está por ver cuál va a ser. Es el gran elemento sorpresivo de estas elecciones, ¿no? ¿Qué pasa con Vox exactamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Vox. Que esperemos que el Partido Popular siga reivindicando su esencia real y no porque llegue el Mundial y llegue Vox nos pongamos a improvisar. Yo creo que su ejemplo es un ejemplo de que se han hecho bien las cosas y ojalá sigamos por ahí, aunque llegue Vox. Ojalá. Yo creo que desde luego el PP de Pablo Casado está reivindicando las esencias del PP sin ninguna duda, del PP de siempre, de lo que somos y de aquello en lo que creemos. En las elecciones municipales se sigue votando al candidato más que al partido, es decir, se sigue votando a Susana más que al Partido Popular. Yo creo que en algunas poblaciones sí. En Pozuelo lo que nos indican las distintas elecciones es que hay mucho voto en clave nacional, pero es verdad que un alcalde aporta, no tanto como parece, pero sí aporta, porque al final es algo muy cercano. Y mucha gente a lo mejor no vota al PP, pero sí vota al alcalde, porque está muy contento. El ejemplo está en Boadilla, está al lado de Pozuelo, y el alcalde de Boadilla, mi compañero Antonio González Terol, saca unos resultados espectaculares en Boadilla, porque todo el mundo le conoce y es un magnífico alcalde. Entonces yo creo que sí que los alcaldes, no tanto como pueda parecer en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, pero sí hace. Sí hace. Enhorabuena, Susana Pérez-Quislan, por la gestión en Pozuelo, que se dé bien la campaña. Por cierto, los políticos en campaña hacen las cosas de las más raras. Van a mercados, besan niños. De usted en concreto hemos encontrado una simpática imagen que les vamos a mostrar. En ese taxi de amarillo de Nueva York, ahí la vemos. ¿Qué pasa? ¿Que un político en campaña tiene que subirse a todo lo que encuentra en su camino? No, eso tiene una explicación que yo, si hay tiempo, tarde un minuto, te lo cuento. Claro que sí. Cuando mi hijo era pequeño le preguntábamos las tonterías que preguntan los padres, ¿qué es lo que más te gusta del mundo? Y siempre decía, montar en un taxi de Nueva York. Pues no sabemos por qué, decía eso. Y bueno, pues cuando hace unos años pues tuvimos la oportunidad de llevarle a Nueva York y que montara en un taxi, le defraudó un poco. Entonces en mi casa siempre que hay un taxi de Nueva York nos hace mucha gracia porque recordamos aquella ilusión que él tenía, que era montar en un taxi de Nueva York, bueno, que al final te demuestra la inocencia de un niño, ¿no? Y el otro día en los food trucks estaba y me hizo mucha gracia verlo, entonces me subí y alguien me hizo la foto, que me parece una foto muy bonita, además es divertida. Pues queda dicho, la fotografía no está tomada en Nueva York, sino en Pozuelo de Alarcón, justamente con ese taxi neoyorquino con motivo de los food trucks, los restaurantes sobre la verdad.
todas. Susana Pérez Quislan, enhorabuena. Muchas gracias. Suerte en la campaña. Muchas gracias. Y que vaya bien en Pozuelo. Esperemos. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos con una entrevista que le han hecho a Pablo Iglesias, en el que le han llamado casta. Ha sido Pablo Motos. Ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, podemos resolver todos tus problemas. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y tenemos todavía tiempo para abordar un asunto más. Como ustedes saben, Pablo Motos tiene un programa en Antena 3 que hace entrevistas amables, no suele entrevistar políticos, pero en caso de hacerlo, bueno, pues no les mete en dificultades o en aprietos. Son entrevistas más o menos simpáticas. Sin embargo, ayer, entrevistando a Pablo Iglesias, hubo un momento ligeramente tenso, porque claro, cuando hablan del tema de la casta que tanto enarbolaba Pablo Iglesias desde el momento que tiene ese chalet enorme en Galapagar, fue el propio Pablo Motos que le dijo a Pablo Iglesias que él mismo se había convertido en casta, y el otro se revolvió un poco diciendo que aquí casta, quien es casta es Soraya Sáenz de Santa María. Fíjense por dónde fue a salir, vean. Del chalet. Lo del chalet no es porque te compres el chalet. Lo del chalet es porque tú dijiste en las últimas elecciones que era peligroso que los políticos viviesen aislados en urbanizaciones de lujo porque no sabían cuáles eran los problemas de la gente. Y luego vas tú y te compras un chalet. Es verdad. Entonces, ¿sigues opinando igual? Fíjate que yo me di cuenta de que eso creó polémica, que puse mi cargo a disposición. Es como, compañeros, si pensáis que porque me he comprado una casa grande y voy a estar 30 años pagándola, yo ya no valgo para ser secretario general, me echáis. Y la gente lo votó. Y es verdad que mi vida ha cambiado mucho. A mí me encantaba vivir en Vallecas. Pero de repente, pues formé con mi compañera una familia, se quedó embarazada de 2 niños y fue como, bueno, pues quiero llevar una vida distinta. ¿Tengo que pagar un peaje por querer que mis hijos vivan más lejos de Madrid en el campo? Pues estoy dispuesto a pagarlo. Ahora bien... Sí, no, es el peaje político. Sí, sí. Es el haber hablado de la casta y el ahora ser tú la casta. Hombre, yo creo que casta es el que roba. Casta es el que le regala... La verdad es que qué cara más dura tiene Pablo Iglesias, que da ganas hasta de darle un euro para ayudarle a pagar el peaje político por haberse comprado la mansión. No sé qué os parece. Más me sorprende de verdad es que a este señor tan cursi le voten 5 millones de votantes. Es que es tan cursi, tan pedante, de verdad que es una cosa tremenda. Y bueno, en realidad él se ha metido en este enrollo que le va a acompañar, digamos, un poco ya todo su recorrido político. Yo lo que me sorprende es que no eligiera Pozuelo en vez de Galapagar, porque realmente Pozuelo pues es mucho más atractivo. Hay muchísima gente de izquierdas que por vive eso, Pozuelo. que es mucho más atractivo Pozuelo que Galapagar, pero le va a acompañar siempre. A mí me dijeron hace tiempo, un amigo, que iba a ser, digamos, un poco la cruz que le dan, y yo le dije que no, me parecía que no, pero ahora, con el paso del tiempo, a mí me da la sensación de que realmente... No, en el caso Plon le va a perseguir, de por vida, sobre todo porque le confronta contra sus propias contradicciones. Sí, contra sus mensajes. Eso de decir, yo estoy en mi pisito de Vallecas, claro, y saludo al del panadero y al cojo otro. El metro y sé lo que le pasa a la gente, pero si veo y a la que tiene ocasión se va un chaletazo enorme, carísimo. Sí. Pero al margen de la anécdota, lo que tenemos que darnos cuenta es que el Podemos es un partido absolutamente caudillista. Es decir, Podemos ha desaparecido de, digamos, un poco de nuestras vidas durante 3 meses, casi ha desaparecido durante ese tiempo mientras él estaba cuidando de sus mellizos. Porque él estaba de baja paternal. Y ha vuelto y a intentar resucitarlo. Esperemos a ver qué resultado obtiene en estas primeras elecciones, pero realmente yo creo que el que se está frotando las manos es Sánchez, porque se va a llevar por lo menos 1 millón de votos de los de Podemos. Van a volver los padres de los chavales que votan a Podemos y que votaron a Podemos en vez del PSOE, yo creo que van a volver al PSOE. Bueno, Abuy, ¿qué te parece tu amigo Pablo Iglesias? Bueno, yo es que lo vivo de una forma un poco raro, ¿no? Por un lado, la parte electoral, yo no estoy tan claro que vaya a ser un debacle, como se dice, además. Pero en lo personal, que en su día he sido cercano y amigo de Pablo, he ido a su tertulia y hemos hablado, incluso sus niños y demás, pero sí me da mucha pena esa imagen de alguien que pretende decir que puso su cargo a disposición por una cuestión personal, que es comprarse un piso. Hombre, los hermanos Pi y Margal no son hermanos, y Ramón y Cajal tampoco son hermanos. Entonces, aquí somos todos primos. Claro, entonces unos primos es lo que entonces y también el hecho de que alguien ya le ha dicho lo de la casta y que la reacción sea le ha molestado cuando le dice Pablo Motos, ahora tú eres casta. No, pero lo que tiene que decir Pablo es que ser casta ya no es nada malo.
A partir de ahora. Claro, lo que tiene que... Porque si Pablo actúa así, está diciendo que como si fuera algo, vamos a ver, la clase política, la clase dirigente de un país, pues es una casta, y él es una clase política, es una clase dirigente, y la contradicción que tú señalabas creo que es la más lo más difícil que Podemos como partido, como colectivo, tiene para confrontar, porque la gente de Podemos se cree la historia de que... Pero ¿cómo le vais a seguir votando después de eso? No, pero si aquí la cuestión, te he dicho que la cuestión del voto es una cuestión diferente, es una cuestión moral. Eso vamos a ver. Pero es una cuestión moral. Que le apoyéis me parece bien, hasta que se estrella contra esta contradicción tan enorme. ¿Cómo le podéis seguir apoyando? No, pero es que el apoyo que recibe Pablo Iglesias tiene que ver con que durante mucho tiempo en este país se creó la antipolítica, ¿vale? Y entonces de repente aparecen unas personas sí, cabalgó esa ola, de acuerdo. Que por cierto, pero ahora ya se le ha caído la careta. Que por cierto, ética y moralmente, Lenin siempre es mejor a Trotsky, ¿vale? Y si Trotsky va a la Comunidad de Madrid, en lo moral y en lo personal, lo humano, ¿no? Lo humano es importante. Y yo no creo que Pablo con esa explicación ayude a él ni a su partido. Pablo tiene que decir, mira, como ha dicho él, he cambiado, lo ha dicho muy bien, ahora veo las cosas de otra forma, y a partir de ahora lo que es casta ya no lo es. Y así todo el mundo entiende, pero esa forma de tratar a la gente como si Ramón y Cajal fueran primos, la gente se siente un poco... que tú lo has dicho, que no se está tomando por tonto. Claro. Tiene la cara más dura que el cemento armado. Y luego, otra cosa luego es que en política y en lo humano, porque una persona forma una familia, que lo ha dicho, que es algo muy legítimo, y la gente va cambiando en su vida, cómo va viendo las cosas, pero no puedes poner eso a disposición de que unas personas que viven en Ceuta, en Vallecas, en mi barrio, decidan si tú te compras un chalet o no. Creo que eso fue un error muy grande, y además eso dinamitó todo el proyecto hasta el hecho de que Clara Serra es candidata. Entonces, sí. Entonces, el nivel es muy bajo. El nivel es muy bajo. Ya sabes que los referéndums se montan para ganarlos, él se montó su propio referéndum para ganarlo. El hecho de que me haya comprado una casa quiere decir que tengo que dimitir como secretario general, no, ¿verdad? Pues ala, seguimos para bingo. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias, pues lo que ha demostrado es que es un auténtico cínico, ¿no? Le ha quedado evidente, le ha quedado retratado, ¿no? Como se dice habitualmente. Él dijo que no se podía, un político no podía ir a vivir a un chalet como el que tiene. Que no podía alejarse del pueblo yéndose a un chalet, aislándose de las ciudadanas. Y que él iba a estar viendo al del kiosco, al panadero, al vecino, etcétera. Y entonces saca una excusa súper tonta, porque dice, no, es que he querido crear una familia. Bueno, la familia también, hay muchísimas familias que viven en Vallecas. Muchísimas. O sea, eso no es ningún problema. Y además, en Vallecas también hay chalets. Abuy, ¿tú vives en Vallecas? En el pozo del tío Raimundo. ¿Y hay muchas familias en tu barrio? Hay muchas. De todo tipo de familias. De todo tipo, ¿verdad? De todos los colores y de todas las religiones. No, además, si os dais cuenta, Jesús Ángel dice una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dice además como excusa, y voy a estar 30 años pagando la casa. Sí, cuidado, claro, lo que ha soltado de es bancos. Ahora ya tener una hipoteca a 30 años es un mérito. Sí. Entonces, claro, en fin. Si es que pero es verdad, o sea, lo que verdaderamente, si tú eres coherente, te puedes comprar un chalet en Vallecas y vivir en Vallecas. Lo que pasa que él, lo que ha dicho a la gente de Vallecas, que esa gente para él es chusma, y él se merece estar con la gente bien. Con la gente bien en Galapagar y en un chalet de unas dimensiones estratosféricas. Entonces, claro, ¿con qué cara le escucha una familia que no tiene recursos para irse a otro lado y que tiene que sacar adelante a sus hijos en Vallecas? Habiendo creído en este hombre que dice, no, yo en el momento que he tenido hijos ya me voy a otro sitio, no puedo estar en la chusma de Vallecas. Claro, ¿no? Es que lo que verdaderamente ha salido es su persona. Él no se había ido antes de Vallecas porque no podía irse de Vallecas. Exactamente. Sí, en el momento que pudo irse de Vallecas, pues se ha comportado igual que todo aquello que él ha criticado. Por lo tanto, como bien ha dicho el señor Motos, usted es casta. Y cuando le dicen usted es casta, dicen no, Soraya. ¿Pero qué tiene que ver Soraya en esto? Es que Soraya no vive en un chalet tan grande como tú, vive aquí en el barrio, de los Torreros. Es que ella nunca ha dicho nada contra quien viva en un chalet. Nada, entonces el problema de él es que es lo contrario, porque ahora, claro, parece que tenemos que pedir perdón. Vamos, yo ya quisiera vivir en un chalet de las dimensiones de este señor, pero vamos, que es que tampoco hay que pedir perdón, que es que hay gente que tiene dinero, que lo hagan honradamente y que vive en una casa estupenda, pues fenomenal. El problema es que a él eso le parecía mal. Pero aquí volvemos al tema también del origen
el origen de las personas que forman algunos partidos políticos, en este caso Podemos, ¿no? El origen de las personas que formaron Podemos, que eran todos profesores de universidad, no es origen de clase baja lumpenproletaria. Por favor, es decir, lo que Pablo ha hecho y otros que no están en el foco mediático están haciendo, pues es lo que en las guerrillas de los años 60 hacían muchos de los chicos blancos que se iban a las guerrillas a Latinoamérica, luego volvían y eran ministros como el señor Roeder, que acabó siendo primer ministro de Alemania, y otra gente. O sea, ellos tampoco podemos presentar que estas personas, es decir, la sede de Podemos estaba en Lavapiés, pero ahí no vivía nadie de los dirigentes. O sea, hay que tener en cuenta también que a veces se le presenta a ciertos personajes con una imagen que pretenden dar, y desgraciadamente esta imagen se lleva por delante del proyecto del partido, porque la imagen es para, no sé, entre la de Nixon y Kennedy, en aquellas elecciones que ganó Kennedy, fue parecido, o sea, una frase que claro, pero no compares a Nixon y a Kennedy con Sí, Pablo Iglesias. Por Dios, con esa división. Bueno, Reagan llegó a ser presidente y era actor de Hollywood, y tenía películas muy malas que por cierto se sigue poniendo. Pero Reagan fue a mí me gusta, un gran presidente de los Estados Unidos que acabó con la Guerra Fría, y Pablo Iglesias lo que quiere es de nuevo que vuelva a la Guerra Fría a Occidente. O sea, yo creo que son dos personajes bastante claros. No, la verdad que Pablo Iglesias está en caída libre. Su imagen ha echado digamos, a las personas que realmente sostenían Podemos, a Vescanza, a Rejón, etcétera, a la gente que le daba forma a Podemos, en vez de que ir creando un partido político en las diferentes provincias, crear sus sedes y hacer un partido fuerte, pues se ha dedicado a la Dolce Vita, a decir cada día tonterías que parecía que le funcionaban muy bien, pero ahora ya las tonterías que dice continuamente y la demagogia barata pues ya no le funciona. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha retratado ante la realidad, y la realidad dice que Pablo Iglesias es una persona que no te puede fiar, y ese mensaje ha llegado a sus votantes. Aunque muchas veces es mejor una actuación negativa de él para que los votantes se den cuenta que todos los medios de comunicación le critiquen. Acuérdate cuando se hizo la campaña contra Pablo Iglesias, que representa a Venezuela, etcétera. Pero lo que ha hecho Pablo Iglesias es retratarse ante su votante, y el votante está totalmente desencantado con él. Pero hay muchísimos ciudadanos en este país, como en otros muchos países, que necesitan creer en personajes como Pablo Iglesias. Es decir, necesitan creer, tener la esperanza de la revolución permanente y de la revolución utópica, que necesitan, y a pesar de que les defraude, de que digan esas cursilerías que dice, de que se haya convertido en una especie de Stalin, porque es que se ha cepillado a todo el mundo de su entorno, afortunadamente no físicamente, sino se ha cepillado, digamos, políticamente a todo su entorno y esas cosas. Hay muchísima gente que le va a seguir votando porque necesitan creer en personajes que pongan en aprietos, por decirlo de alguna manera, a los que ellos consideran los privilegiados de nuestra sociedad, los ricos, los bancos, esas tonterías que algunas veces se dice que no tienen ni pies ni cabeza. Ahora es verdad que yo creo que en este caso, bien lo decías tú, yo creo que se ha lapidado en cierta medida el proyecto y que lo van a pagar. Yo creo que va a volver muchísima gente a votar al PSOE, que eso le viene fenomenal a Sánchez, y que en función del desplome del PSOE, perdón, de Podemos, va a tener la posibilidad de gobernar Sánchez. Pero la historia si no el desplome dice eso, es muy fuerte. La historia dice que siempre que la izquierda más consecuente pierde la consecuencia, aparece Mussolini, aparece Hitler, aparece el otro. Eso es lo que dice la historia, ¿eh? No sé, eso es lo que dice la historia. No sé, a la socialdemocracia no se va. Historiador para asegurarse de que no le remate. Quiero decir que la socialdemocracia no vuelve nunca. Es decir, la gente que se va al monte no va a la socialdemocracia, siempre hace el salto al otro lado, y todos esos personajes que he citado, todos vienen de ese origen político, de clase y social que por cierto en toda Europa está de moda, de gente que en Marsella votaba, o que era el Partido Comunista hace 2 días. Sí. En fin, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero despedirme sin contarles que la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra Quim Torra por presunta desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los políticos presos en los diversos edificios de la Generalitat de Cataluña. Apenas tenemos tiempo de comentarlo, pero bueno, que sepáis que por lo menos efectivamente se ha puesto en marcha el mecanismo legal por desobedecer, que era de esperar, ¿no? Sí, era lo lógico.
lógico, la verdad es que el proceso era el lógico, pero le va a dar lo mismo, o sea, que decir, a Torra le da, yo creo que Torra, que es el líder de los CDRs y es el primer agitador, digamos, un poco de las posiciones más radicales del independentismo catalán, yo creo que le da... Vale, pero esto era necesario por la vergüenza, o sea, oiga, quite usted los lazos amarillos, y entonces quito el amarillo y pongo uno blanco, hombre, vaya, que se le está viendo el número. No, sin duda, no, por parte de la justicia es lo lógico el proceso que ha iniciado, pero digo que efectivamente le va a dar muy poco, o sea, le va a dar igual, porque la provocación va a seguir siendo permanente, es decir, la manera de mantener unido, digamos, ese magma de 2 millones o 2 millones y pico de personas, de ciudadanos catalanes que quieren marcharse de este país, la manera de mantenerlos unidos es la permanente provocación y el permanente crear situaciones de crisis al gobierno central y a la política nacional, yo creo. Yo creo que no le va a dar lo mismo, porque ¿no? este señor puede estar inhabilitado y a ver de qué vive el señor Torra, que no tiene profesión reconocida, ¿no? Si está inhabilitado, no puede ser presidente de la Generalitat, no puede ser candidato a unas elecciones ni locales ni autonómicas ni nada, se tiene que coger irse a su casa. Yo creo que la Fiscalía ha actuado muy bien en este caso y que, lógicamente, están las pruebas, porque me parece que fueron 5 avisos de que retirara los lazos, desobedeció una y otra y otra y otra vez, o sea que si hubiera un juicio justo, este señor tendría que salir inmediatamente de la política y que la sociedad española y la política española se quitara un personaje tan siniestro de encima. Había que quererse contra él, no por desobediencia, sino por intentar tomarnos el pelo. Sí. También. Es que nos han tomado por tontos. También. Pues yo creo que lo que se pretende es con esa tensión mantener la tensión de los votantes hasta que lleguen las elecciones. Hay que estar en el foco del debate, todos los días se habla de Cataluña, eso al final electoralmente les favorece a ellos. Todo lo que es estar hablando de Torra, mañana esto, mañana lo otro, mañana quita el lazo, mañana pone el blanco, mañana pone el azul, les favorece. Pero también yo creo que, siempre lo he dicho en esta misma mesa, los llamados constitucionalistas tienen que ganar y ganar y ganar. Bueno, pues veremos. Pues ya sabe lo que hay que hacer para que los constitucionalistas ganen. Pues aquí ya la gente a ir a votar y a votar. Claro. Que en el voto de los ciudadanos está la solución a muchos problemas. Si no se gana... Doña Susana Pérez Quisland, alcaldesa de Pozuelo, un honor. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos verla más a menudo por este programa. Estaré encantada, claro que sí. Muchas gracias, Jesús Ángel Rojo. Un placer. Y enhorabuena por esas explicaciones fantásticas que nos has dado. Tus libros magníficos, por cierto. Muchas gracias, Javier. Luis Magán, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y gracias a Buya Fubea por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vamos, pero ustedes no se vayan, que les dejamos con la película. Esta noche, Un profesor singular, una comedia dirigida por Marco Ferreri y protagonizada por Roberto Benigni, que encarna justamente a un joven profesor, Roberto, en una guardería. Su primer alumno, Luigi, es mudo y Roberto se caracterizará por los métodos poco convencionales que utilizará para dar clase, desde un televisor a un asno. Pero no son solo niños, también está Isabella, la madre de una alumna, que le robará su corazón. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.